2.0. Les comentaba la tarde de ayer, hacia las 4 de la tarde, se realizó una rueda de prensa y acto de protesta en el centro de Guadalajara convocada por diferentes organizaciones, y esto para denunciar que una vez más el gobierno de Guadalajara desacató la orden de un juzgado para reinstalar el antimonumento 5 de junio en la Plaza Imelda Virgen. Esto es en el centro de la Perla Tapatía. El antimonumento 5 de junio, les decía, es en memoria del halconazo tapatío, de este acto de represión masiva que se vivió en nuestra ciudad el 5 de junio del año 2020 en el actual gobierno estatal, que llevó a la desaparición forzada durante horas de decenas de personas alrededor de la Fiscalía de Jalisco. Muchos sufrieron malos tratos, torturas. A partir de eso, incluso el gobernador llegó a admitir que había una infiltración dentro de la fiscalía de parte del crimen, pero esta situación quedó en la impunidad. Por eso los colectivos crearon este antimonumento 5 de junio, pero el gobierno de Guadalajara ha negado, ha insistido en rechazar su instalación. Sobre esto queremos hablar con Denise Montiel, quien es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, del CEPAD. Es una de las organizaciones que vienen defendiendo la reinstalación del antimonumento. Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y un saludo también a toda la audiencia. Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Denise. Nos parece muy importante darle seguimiento a la situación del antimonumento. Por favor, coméntanos la actualización. ¿Qué ha sucedido con esta estructura, con este acto de memoria y protesta por el halconazo tapatío? Pues bueno, lamentablemente nos vemos nuevamente en la necesidad de hacer esta denuncia pública y esta exigencia también al gobierno municipal de Guadalajara y también al gobierno estatal, ya que a más de 5 meses de haberse emitido esta suspensión definitiva por parte del Juzgado Segundo de Distrito en materias administrativas, civil y del trabajo, que recordemos, pues ante el retiro injustificado del antimonumento por parte de las autoridades municipales y estatales, pues los colectivos y organizaciones nos vimos en la necesidad de presentar un amparo a fin de denunciar esta violación de derechos humanos y tratar de lograr que el antimonumento fuera reinstalado. En ese sentido, bueno, el 25 de julio del año pasado se emitió esta suspensión definitiva donde el juez ordenaba que de manera concreta a la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio de Guadalajara que reinstalara el antimonumento en el lugar donde se encontraba, así como garantizara que se quedara ahí y vigilar su resguardo también, y en caso de no hacerlo, pues podría imponerles una multa que pues ascendía a más de 100,000 pesos. Sin embargo, pues bueno, a más de 5 meses esta orden judicial no ha sido cumplida por el antimonumento y además también pues nos ha generado suma preocupación que también pues parece que este antimonumento también pues no se encuentra ni siquiera en manos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, sino por la Unidad de Protección Civil y Bomberos, que lo tienen resguardado en Poncitlán, por lo cual también pues no tenemos la garantía tampoco de en qué condiciones se encuentra esta estructura. Denise Montiel, ¿por qué se llevaron esa estructura a Poncitlán? Pues bueno, alegaron que por el gran espacio que ocupaba y la operatividad diaria del almacén de la Comandancia Central de Protección Civil y Bomberos, no podían resguardarlo en este almacén y por tanto se vieron en la necesidad de trasladarlo a Poncitlán, donde se encuentra desde el 4 de octubre. Sin embargo, pues tanto el juzgado como las organizaciones y colectivos que estamos dando seguimiento a este juicio de amparo, fue apenas hasta diciembre que tuvimos conocimiento. Y pues cabe señalar que incluso ya se había ordenado desde diciembre que fuera entregado el antimonumento a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que pudieran ya reinstalarlo. No fue así. El 15 de diciembre era la primera fecha señalada que habían acordado para la entrega del antimonumento. Sin embargo, no lo entregaron y pues nuevamente se había fijado otra fecha que era el 8 de enero que tenían que entregar el antimonumento y el día 9 tenían como plazo límite de reinstalarlo. Nueva fecha que fue nuevamente incumplida, ya que cabe señalar que durante todos estos 6 meses que ha transcurrido el juicio de amparo,
pues se han señalado múltiples fechas, múltiples plazos para reinstalar nuevamente el antimonumento, pero a la fecha sigue sin ser cumplida esta orden judicial. La más reciente es que debió haber estado reinstalado el pasado martes, 9 de enero, otro incumplimiento de una larga lista de incumplimientos que señala Denise Montiel. Pues ¿a qué consecuencias se enfrenta en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara cuando efectivamente se podría hacer efectiva una multa por lo menos, ¿no? Pues en esos momentos ya tendría que ser efectiva la multa, ya que incumplió con este nuevo plazo judicial. Sin embargo, también pues esa situación ha generado preocupación, ya que de igual manera, pues ante estos múltiples requerimientos y también pues incumplimientos desde las organizaciones y colectivos, hemos ya solicitado al juez que imponga no solamente la multa que ascendía a más de 100,000 pesos, sino que también hiciera efectivas otras apercibimientos y también otras disposiciones que establece la ley de amparo cuando se incumple una suspensión definitiva, como lo es también abrir una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ya que cabe señalar que el incumplimiento de una suspensión también constituye un delito. Sin embargo, pues también hasta la fecha, el juzgado ha sido omiso en hacer efectivos estos apercibimientos que creemos que solamente con este tipo de medidas que tienen una repercusión económica, jurídica y pues también política, solamente así pues cumpliría la suspensión y reinstalarían el antimonumento, ya que nos ha quedado claro que no existe una voluntad política para pues principalmente salvaguardar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y en particular de quienes sufrieron los actos de tortura y desaparición forzada los 4, 5 y 6 de junio en 2020. Es importante que recuerda que no solo fue el 5 de junio, sino a lo largo de esos 3 días del año 2020. Entonces, en este momento está del lado del Poder Judicial el no solo, digamos, ya aplicar, ser efectiva la multa, sino también todos estos procedimientos que ahorita nos explicaste, Denise. Correcto, y además también pues es importante, ayer lo señalábamos, que también el próximo 15 de enero se llevará a cabo la audiencia constitucional, que es ya la fase final del juicio de amparo, donde el juzgado determinará de manera definitiva si el retiro del antimonumento por parte de las autoridades estatales y municipales constituye una violación de derechos humanos. Y esto es importante, ya que dicha resolución podría reafirmar estas violaciones y sobre todo con mayor peso ordenar a las autoridades a reinstalar el antimonumento. Y pues creíamos en un inicio que la suspensión pues iba a ser acatada desde el comienzo y no llegaríamos a esta fase donde ya se resuelve el amparo y pues hemos llegado a la fase final sin que una suspensión que debía haber sido cumplida desde hace meses atrás no ha sido resuelta, por lo cual también pues llamamos a que pudieran estar atentos a lo que en los siguientes días pueda ocurrir con esta resolución y que también llamamos al Poder Judicial de la Federación que reconozca estas violaciones de derechos humanos y se tome pues medidas más efectivas y haga efectivos los apercibimientos para que el antimonumento pueda ser reinstalado y acabar con este proceso que ha generado mucho desgaste. No, muchísimo, muchísimo. Esto va a ser el 15 de enero entonces, esta audiencia, este próximo lunes, para estar muy atentos. Así es. Ok. Denise, también comentarte, bueno, hay que recordar justo que fue el 5 de junio del año pasado cuando el colectivo 5 de junio y otras organizaciones colocaron este antimonumento allá en la Plaza Imelda Virgen en el centro, pero no duró ni siquiera 12 horas porque después fue retirado en la oscuridad de la noche por funcionarios municipales y estatales y a partir de ahí vino toda esta serie de situaciones que ya comentas. El argumento del gobierno de Guadalajara es que en algún momento que lo retiró porque supuestamente podría representar un peligro para los peatones por las dimensiones. ¿Nos recuerdas un poco las dimensiones del tamaño del antimonumento, Denise? Claro que sí, y bueno, cabe señalar que este discurso ha variado en diversos momentos. De manera pública, incluso en un inicio fue reconocido por el propio presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y también por el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, que sí, que ellos habían mandado y ordenado que se retirara el antimonumento ya que no se contaba con un permiso para ello y que no cualquier persona también
denostando e incluso poniendo en cuestión en credibilidad quiénes son las víctimas que reinstalaron el antimonumento, que no cualquiera podría ir a instalar algo en ese espacio público. Sin embargo, pues bueno, posteriormente, gracias también a esta reafirmación por parte del INAH, que también señaló que el antimonumento no solamente no representaba un riesgo, sino incluso también era protegido por el propio INAH por lo que representaba y significaba también socialmente. Y pues bueno, estos argumentos también fueron trasladados hacia el propio juicio de amparo, donde se demostró en un primer momento tanto que ya existían estos permisos también por parte del INAH, y que cabe recalcar también que para ejercer el derecho a la protesta social, a la libre manifestación de ideas y de expresión, no se necesita permiso alguno de ninguna autoridad, como lo estaban solicitando en este caso. Y posteriormente, pues bueno, todos los argumentos que virtieron dentro del juicio de amparo fue precisamente que por las dimensiones representaba un riesgo para las personas que transitaban por esa zona, pero de igual manera, tanto con este dictamen del INAH y además también un perito independiente, un ingeniero independiente realizó un dictamen en específico donde valoraba si representaba o no un riesgo, no solo por sus dimensiones, sino por la manera como estaba instalado, y el dictamen demostró que no representaba riesgo alguno. Ya con estas pruebas, pues no hubo lugar a dudas de que no representaba ningún riesgo, y es precisamente ya que en los últimos meses este discurso del gobierno municipal, principalmente del estado, del municipio de Guadalajara, había cambiado, y ahora más bien ha señalado que no ha podido reinstalarlo porque no encuentra en su poder el antimonumento, sino más bien por la unidad de protección civil y bomberos. Y pues también cabe señalar que también nos generó extrañeza que públicamente, como mencionaba, el gobierno estatal, el gobernador, reconoció su participación en el retiro del antimonumento. Sin embargo, en el marco del juicio de amparo, ha negado que él ha tenido alguna participación en el desarrollo del retiro del antimonumento. Esa es la cuestión fundamental, Denise, ya finalmente preguntarte es, digamos, estamos concentrados en el antimonumento, que pues es un símbolo de la memoria y a la injusticia, a la impunidad en este caso, pero de fondo permanece la impunidad en la cuestión más delicada, que es el fondo del asunto, que es el halconazo tapatío, alrededor de 100 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, muchas de ellas desaparecidas durante horas por elementos de la fiscalía, y eso es en el fondo lo que permanece impune, y da la impresión que las autoridades pues quieren que nos olvidemos de ese terrible episodio, ¿no? Correcto, y pues ha sido una política por parte de la administración que le ha caracterizado, que la política ha sido de silenciar, de reprimir a quienes alzan la voz, tanto para exigir sus derechos como también para denunciar las graves violaciones que ocurren. Y lo vimos manifestado en la violencia física, no solamente en las protestas ocurridas el 4, 5 y 6 de junio, sino lo hemos visto de manera cotidiana y de manera principal también encaminada hacia los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que sigue esta constante de reprimir cualquier tipo de manifestación a través de no solamente protestas sociales, sino la pega de las fichas de búsqueda, y precisamente desde un inicio apostaban también a que olvidáramos, a que no se visibilizara, a que no recordáramos las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en 2020, y pues una muestra de ello fue nuevamente pues el retiro del antimonumento, y por eso también la lucha de los colectivos y también del colectivo 5 de Junio Memoria pues, ha sido precisamente en eso, en mantener viva la memoria de Giovanni López, quien fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que también caso que quedó impune, y de igual manera que nos invitan no solamente a recordar las graves violaciones que ocurrieron en junio de 2020, sino que esta exigencia permanece también ante las miles de desapariciones y actos de tortura que se cometen día a día en el Estado, y que no ha ocurrido nada, y que
permanecemos en un clima de completa impunidad. Y es terrible. Muchísimas gracias, Denise Montiel, por la actualización de este caso y por supuesto vamos a estar en comunicación, muy al pendientes este próximo lunes 15 de enero de esa audiencia en el marco del juicio sobre el antimonumento. Muchísimas gracias por el contacto, Denise. Muchísimas gracias a ustedes y estaremos actualizando de lo que transcurre en los siguientes días. De acuerdo, aquí estamos al pendiente. Denise Montiel, codirectora de El CEPAT, poniéndonos al día sobre la situación del antimonumento, que por cierto en la actividad del día de ayer también habló el señor Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza de Familiares de Personas Desaparecidas, recriminó que la población no se indigne con este tipo de graves violaciones a los derechos humanos, con lo que están haciendo el gobierno de Guadalajara y el estatal con el antimonumento. Lo cito en una nota de NTR, Héctor Flores dijo, exigimos que la Fiscalía se limpie. No puede ser posible que sigamos viviendo con una procuración de justicia totalmente cooptada por el crimen organizado, que el propio gobernador lo haya aceptado y no haya hecho nada al respecto. Se refiere a las declaraciones del gobernador después del halconazo tapatío el 5 de junio del 2020 en el reconocimiento de que la Fiscalía presuntamente está infiltrada por el crimen. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más información y más entrevistas acá en Cosa Pública 2.0.